Militares de Estados Unidos participan activamente en operaciones de seguridad en Ecuador. Su presencia se fortaleció desde el 18 de junio tras la firma del decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa para autorizar el apoyo y despliegue de fuerzas militares extranjeras de países cooperantes en la lucha contra las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Aproximadamente 120 militares de Estados Unidos se encuentran en el país operando de manera coordinada con patrullas del Ejército y Marina bajo conducción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Equipos tácticos se desplegaron al Cantón San Lorenzo Esmeraldas, uno de los más conflictivos por la presencia de la disidencia de las FARC Oliver Sinisterra en el sector de la frontera con Colombia. El intercambio de información de inteligencia y el apoyo tecnológico de Estados Unidos fortaleció las operaciones militares, según fuentes consultadas por Televistazo. El fin de semana se decomisó más de media tonelada de droga, 620 paquetes, en el cantón Río Verde de una estructura criminal vinculada al grupo armado Los Tiguerones. La droga, valorada en $500,000, fue encontrada en una vivienda en el sector Chontaduro, Chumundé. Una persona fue detenida. En otra operación, también en el mismo cantón, fue detenido alias Gato Incle, tercero en la estructura jerárquica del grupo armado Los Lobos. Con información de inteligencia militar, se logró su captura en un sitio de almacenamiento de armas, municiones y cocaína. Los militares estadounidenses también han realizado operaciones específicas en Guayaquil y Manta. Este lunes se intensificó el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. Según un portavoz militar estadounidense, los nuevos ataques se producen luego de que Irán le disparara a otro buque comercial en el estrecho de Hormuz. Washington y Teherán han hecho afirmaciones contradictorias sobre el estado del tráfico marítimo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron que atacaron decenas de objetivos militares iraníes, mientras que Teherán dijo haber ejecutado una nueva ola de ataques contra bases estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Jordania. Un funcionario estadounidense dijo que los militares de su país se preparan para restablecer el flujo de las naves bloqueadas que se dirigían a los puertos iraníes. Hay héroes que no tienen capa. Desde el doble terremoto que ocurrió en el litoral central, hay un joven llamado el Topo de Residencias Caribes. Su nombre es Juan Andrades. Él ha logrado rescatar con vida a 9 personas. Sin embargo, sus familiares permanecen bajo los escombros. Desde el día cero que yo estoy ayudando a las personas y en búsqueda de mi familia, todo ha sido bastante complicado y bastante fuerte. Hace 20 días, su único motor era el milagro de encontrar vida bajo las ruinas. Hoy, aunque el tiempo se agotó y el panorama es desgarrador, su fuerza sigue intacta gracias a la solidaridad. En su memoria vive su primer rescate, una pequeña que gritaba auxilio entre las piedras, recordándole por qué decidió no rendirse. Una niña que estaba con su mamá pidiendo auxilio. Yo llego con ella, saco a la niña y me doy cuenta que su mamá está tapiada y la tenía obstruida su pierna para poderse mover. Y desde el momento que la saco a ella dije, hay que ayudar a todos. Hay que ayudar a todos, hay que ayudar a todos, y hay que ayudar a todos, y hay que ayudar a todos. Y desde que saco a ella, la meta era nada más, se puede uno más. Siente que Dios le encomendó la misión de traer paz a otras familias, aun cuando el destino no le ha concedido el milagro de encontrar a los suyos bajo estas mismas montañas de concreto. Y gente muerta. Yo dije que este fue el proceso que me puso Dios a mí, ¿sabes? Este fue el trabajo de Él, esta fue la prueba de Él. Y siempre que he podido ayudar, lo he hecho. En este laberinto de hierro y polvo, el miedo dejó de existir. Aunque la tierra sigue temblando bajo sus pies con cada réplica, sus manos no se detienen. Para este rescatista, el verdadero peligro sería dejar a un venezolano olvidado bajo el suelo de La Guaira. Estás trabajando arriba, sientes presión, te falta el aire, vives cortándote cada rato, las piedras se caen. ¿No sientes miedo? No, porque después del día cero que comenzó esto, yo dije que Dios, si me toca, me toca. Andrades asegura que no saldrá de estos espacios hasta no rescatar a los suyos. Sin embargo, no descarta la posibilidad
de en un futuro dedicarse al rescate de personas. Desde La Guaira, Orlefran Amaya, Noticias Venevisión.